nuevo, buenas tardes a una sesión más, a una conferencia coloquio en la que tenemos el placer de contar además con la presencia y colaboración de Sociedad Civil Navarra, porque el ponente lo merece. Algunos le conocéis ya de sesiones anteriores, otros de sus intervenciones tanto en redes como en otras ponencias. Es una persona que es uno de los economistas de referencia para cualquiera que se mueva en el entorno, digamos, de marco internacional, contexto, lo que podemos llamar estrategia. Ya ha tenido además la amabilidad de venir a Pamplona en una ocasión anterior, en la que tuvimos la ocasión de disfrutar no solo las charlas, sino el, vamos a decir, revuelo que levantó, sus opiniones sinceras y encima acertadas sobre el estado y perspectivas de la industria navarra en nuestro querido gobierno foral. Es decir, es una persona que además de saber, habla con mucha claridad, con lo cual tenemos muchas expectativas de lo que nos va a contar Sebastián Puig hoy. Y en la mesa tenemos para acompañarnos a Carlos Andreu, en representación de Sociedad Civil Navarra, que es otra de las figuras de pensamiento, digamos, económico de la zona, una de las pocas personas de las que me fío cuando hablo de economía en esta zona. Así que, bueno, aparte de eso, supongo que la mayoría me conoceréis, y los que no, pues soy Miguel Cornejo, el presidente de la Asociación Pompaelo, también economista, pero no a la altura de estos dos. Así que yo intentaré poner un poquito también de, no sé cómo llamarlo, de sabor local, pero venimos aquí a escuchar a la persona que sabe, así que sin mucho más, y agradeciendo sobre todo también a Simón, que ha estado haciendo las gestiones, habitualmente las hace en los casos de Sebastián y en muchos otros de los ponentes que os podemos traer, para poder traeros a vosotros la charla de hoy. Y sin más, pues muchísimas gracias y vamos a por ello. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Primero decir que para mí no supone ningún esfuerzo venir aquí. Me encanta esta tierra. Mi mejor amigo literalmente es navarro, es de Tudela. Tengo buenos amigos aquí, como Simón, como Miguel. Y le tengo un especial cariño a Navarra. Por eso cuando me dijeron de volver, pues encantado. Además, hoy hemos venido un día fantástico. Me dice Miguel, parece que te lo hayas traído contigo. Hemos dado un paseo por la zona antigua, fantástico también, es un gustazo, con lo cual el ánimo y disposición de esta conferencia no puede ser mejor. Quería hacer una pregunta a los... Me presento, soy Sebastián Puig Soler, yo soy coronel de Intendencia de la Armada en la Reserva. El año pasado vine aquí. ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿Alguien estuvo aquí en la conferencia del año pasado? Bueno, pues bueno, tengo la oportunidad de hacer algo que me gusta, que es vamos a hablar este año de la coyuntura de lo que estamos viviendo en 2026, pero partiendo de lo que ya conté en 2025. Eso que da la oportunidad, pues, de sacarme los colores si metí la pata, de hacer una pequeña auditoría de lo que hablamos y contar qué ha cambiado de 2025 con respecto a 2026. Y sin más, yo creo, os cuento también, después de 43 años de servicio, colgué las botas y he montado ahora una empresa con mi hija, una consultora estratégica y de formación a empresas, y estamos recién empezando, pero un proyecto apasionante, con una chica joven muy buena, muy profesionalmente, y bueno, lo estamos abordando con mucha ilusión y están empezando las cosas bien. Y bueno, una de las actividades que estamos haciendo ahora es esta de aquí, y estoy encantado, pues, de que lo podamos compartir todos. Y sin más, ya no me enrollo, si no acabamos la conferencia. Pongo el timer para ceñirme específicamente al tiempo, porque me gustaría dejar un tiempo suficiente para tener coloquio, que es siempre lo que enriquece. Y vamos un poco con 2 o 3 pinceladas lo que os contaba el año pasado. Perdonadme el atrevimiento que os tuteé, pero bueno, yo aquí me siento como en casa y os veo como a todos como amigos. El año pasado hablamos que vivíamos en un mundo de incertidumbre radical y de transformación caótica. Un mundo de volatilidad extrema, con disrupción acelerada, reconfiguración de todos los sistemas políticos, económicos, y la cualidad de ese año la definía como incertidumbre radical y una transformación que no sabíamos hacia dónde nos llevaba. Hablábamos también de una geopolítica del caos y una fragmentación evidente que se estaba produciendo en el orden global, y lo resumía en una frase que la llamábamos multipolaridad desequilibrada.
También comentábamos la revolución tecnológica en la que nos estábamos metiendo, especialmente por la inteligencia artificial, que lo definíamos como el petróleo del siglo XXI. Hablaremos hoy mucho de esto. Y luego también definíamos que la estabilidad económica ya se había convertido en un privilegio difícil de gestionar, porque se trataba ya de navegar en aguas cada vez más turbulentas. Y por supuesto, como no, os hablé de este personaje. Hablé de que era Trump, era en 2025, iba a ser, porque lo contamos más o menos por estas fechas también, el gran disruptor de disruptores. Ya sabéis, gobierna a base de sacudir el árbol, sacar los frutos, empujar, abusar, utilizar todos los instrumentos que tiene a su mano y ver qué puede conseguir en beneficio de los intereses que él persigue. Lo distintivo de Trump es que la coerción no solo se ha dado también en lo económico. Ya hemos visto que también está dispuesto a tomar acciones directas y unilaterales, incluso en el ámbito interno como externo, y con intervenciones militares, como se ha dado en el caso de Venezuela e Irán. El mensaje que da Trump es claro. El orden internacional ya no se gestiona por reglas, como un equilibrio estable, sino que es una negociación permanente bajo presión, donde la incertidumbre se convierte en herramienta y la normalidad deja de ser un punto de llegada para convertirse pues, en una excepción. Hemos visto cosas que no creeríamos. O sea, lo que os contaba yo de Trump el año pasado ha superado absolutamente todas las expectativas. Y aquí me permitiréis que os lea una frase que leí el otro día de un escritor, Antonio Muñoz Lorente, que refleja muy bien el sentimiento que tengo yo al respecto de esta realidad. Dice: se refiere al liderazgo global, no solo se refiere a Trump, en general. Es posible que no haya habido en toda la historia contemporánea un conjunto de imbéciles y ególatras más profundo al frente de nuestro destino que en la actualidad. Da literalmente asco escucharlos y a ver dónde nos llevan. Y aún más repelús provocan los papagayos que los corean. Poco es esto. Bueno, yo os contaba 2025 y tracatrá, nos llega 2026. Y la sensación que creo que todos tenemos es esta: vaya año llevamos. Y dice el capitán, estamos solo a 12 de marzo. O sea, podemos esperar muchísimas cosas de este año. Y la verdad es que llevamos más de 2 décadas aprendiendo que lo impensable ya está entrando en nuestro menú con demasiada frecuencia. Acordaros, el 11S cambió totalmente nuestra idea de seguridad global. 2028, el tema de la solvencia y confianza en el sistema económico. La pandemia nos enseñó la fragilidad que tenía la interdependencia de la globalización. Ucrania nos puso encima de la mesa la geopolítica y la energía. Y 2026 añade una combinación pues, de guerra, datos, infraestructura y tecnología, donde la capacidad de absorber shocks ahora mismo es una capacidad clave para personas, países y empresas. ¿Qué pasa? En 2026 este contexto ya nos sorprende, es el día a día. No hemos cambiado de un mundo de un año a otro, lo que ha cambiado es la densidad del entorno y la frecuencia de las ocurrencias. Las tensiones ya son un rozamiento permanente. ¿Y qué ocurre cuando hay un rozamiento permanente? Que se pueden levantar chispas y se puede producir una llama tanto regional como global. Y es la situación en la que nos encontramos hoy en día. ¿Cómo lo veo yo? Pues en 2025 pasamos de lo que es la incertidumbre como denominador común, que era la marca que os explicaba en 2025, a la fricción como una realidad operativa. Es decir, cada cosa cada vez deja de fluir y cuesta más. Más interrupciones, más sobresaltos, más conflictos, más normas que cambian, más desconfianza, más desasosiego y más dificultad de coordinación. Vivimos con más puntos de ruptura y tenemos menos margen para reaccionar.
Pero ojo, no quiero ser catastrofista. No todo va peor. Hay muchísimas cosas que objetivamente en el mundo están mejorando. La gente sigue luchando por prosperar, la tecnología avanza, hay descubrimientos científicos totalmente disruptivos que van a ser buenos para la humanidad. Pero lo que nos exige 2026 es muchísimo más criterio para afrontar todo este entorno mucho más incierto. Con lo cual, lo que buscamos no es predecir. Predecir en este entorno es un ejercicio casi de quiromancia. Lo que buscamos es tratar de entenderlo mejor. ¿Para qué? Pues para decidir mejor. ¿Cuáles son los 5 grandes escenarios de fricción? Bueno, pues estos que os dibujo aquí. La fricción geopolítica, el retorno del poder duro, ese mundo basado en reglas, nacido tras la Segunda Guerra Mundial, ya no funciona igual. El comercio y la tecnología se han convertido en armas estratégicas y en palancas de poder. Fricción tecnológica, sobre todo por la explosión de la inteligencia artificial. Fricción de recursos y energía. ¿Por qué? Porque sostener todo este sistema tiene un coste y se traduce en eso. Fricción demográfica, presión en el trabajo, en los servicios y en la cohesión social, especialmente por el envejecimiento de la población y los flujos migratorios. Y luego fricción social y política, sobre todo por la creciente dificultad para la legitimidad y confianza de los poderes públicos y de los países. Sobre todo con un incremento muy notable que todos constatamos de la polarización. ¿Qué pretendemos hoy? En esta breve introducción, pues vamos a hablar de asuntos que todos aquí conocéis de sobra, porque vivís en el mundo, estáis atentos a lo que ocurre en la realidad, pero vamos a tratarlos de ver de una perspectiva global, conectarlos entre sí y tratar de que con esta conexión entender un poco mejor lo que está pasando y qué podemos hacer o cómo podemos reaccionar a esta situación. El primer punto que os he comentado es el punto de la geopolítica. Se resume en esta frase que os pongo aquí. Cuando la confianza entre países y bloques cae, sube el coste de coordinar el mundo, que es lo que nos está pasando. Las decisiones ya antes la geopolítica era un asunto de gobiernos, estaba una cosa un poco alejada de la ciudadanía. Hoy es un riesgo operativo y real. Se mete pues en todo, en el precio de la energía, el coste de la vida, la disponibilidad de productos, la tecnología, en nuestro día a día. Y afecta a todo el mundo y afecta incluso a nuestra vida cotidiana, como lo estáis viendo. Las decisiones geopolíticas unilaterales pues cambian las reglas de mercados, condicionan inversiones, restringen tecnologías y obligan a rediseñar contratos y nos cambian la forma de vivir en nuestro día a día. Y todo esto además genera una vulnerabilidad intrínseca en el sistema. Con lo cual, las reglas del juego en las que se mueve el mundo ya no son las mismas que había antes. Claramente el mundo, aunque nos lo digan ya, este es un gráfico de la cooperación global, el barómetro, que dice que el nivel de cooperación general del mundo ha disminuido. Es algo que todos vemos día a día. Menos cooperación, menos globalización y eso también se traduce en menor crecimiento. También se han incrementado los conflictos, la conflictividad global, sobre todo no en los conflictos tradicionales Estado contra Estado, sino conflictos entre agentes no estatales o conflictos entre agentes no estatales y Estados y luego con mucha intervención de terceros países. Esto es consecuencia de este nuevo entorno de seguridad global en donde no se funciona como se funcionaba antes y donde las instituciones internacionales, la ONU, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, cada vez son menos funcionales y menos decisivas en cómo funciona el mundo. Y bueno, esta imagen puede reflejar muy bien en dónde nos movemos en este juego geopolítico. Se afianzan los liderazgos más autoritarios y se considera un mundo, se consagra un mundo más competitivo y más fragmentado. Liderazgos que juegan cada uno con su propio juego. Aunque Washington y China compiten, sus discursos económicos son muy parecidos. Ambos
ambos buscan ahora mismo el nacionalismo económico, protegen sus sectores críticos y buscan controlar cadenas de suministros, pero cada uno a su estilo. Trump es un típico jugador de póker, le gusta mucho lanzar órdagos, lanza faroles, hace apuestas altas. Por otra parte, China juega muchísimo más con su paciencia estratégica, con una visión de más largo plazo y con otras reglas. No olvidemos que China tiene una herramienta que no tienen las naciones democráticas, y es que puede imponerle a sus ciudadanos restricciones severas para obtener sus objetivos geopolíticos por mucho tiempo. Es decir, si hace falta apretarle a los ciudadanos durante un año para obtener un determinado resultado, lo hacen. ¿Por qué? Porque sigue siendo un régimen autoritario con un mando único, que es el del Partido Comunista. Y luego está Rusia, que se mueve con las fichas que tiene y utiliza, pues es un potenciador del desorden. Tiene una relación de conveniencia con los chinos, mueve sus fichas, aprovecha grietas, sostiene conflictos y convierte la energía, la desinformación y la coerción en sus instrumentos de juego. Pues el resultado, pues, es un mundo mucho más inestable y, como he dicho, mucho más fragmentado, donde ahora mismo hay tres grandes áreas de tensión geopolítica. El área de europea, con Ucrania, la zona oriental, de Oriente Medio, Oriente Próximo, ya lo estamos viendo, tanto con el conflicto de Irán como con Israel y Palestina, y luego también la zona del Asia-Pacífico, con una tensión creciente en las aguas del Mar de China y el tema de Taiwán. ¿Qué ocurre? Estados Unidos no quiere ser ya el gendarme global. Estados Unidos quiere gestionar su situación, su dominio geopolítico según sus intereses. Entonces, de ahí viene el interés, sobre todo, de Trump, de resolver por la vía rápida, lo más pronto posible, el tema ucraniano, el tema de Oriente Medio, Oriente Próximo. ¿Para qué? Para centrarse en su verdadero objetivo, que es el Asia-Pacífico, que es donde se ha movido el centro de gravedad económico del mundo. Entonces, toda su lógica, y además quiere también asegurar su área de influencia en Latinoamérica y en una zona que ahora mismo se ha vuelto interesante desde el punto de vista del tablero global, que es Groenlandia. Todas las acciones, la lógica de poder de Trump se mueve alrededor de esta, y las acciones que ha desarrollado durante estos últimos meses apuntan a esta lógica de poder. Y vosotros, todos aquí se preguntarán, ¿y dónde está Europa? Bueno, pues Europa se refleja muy bien en esta famosa foto. Hay un refrán que dicen que es chino, no lo sé si lo es o no lo es, que dice que si no estás en la mesa, estás en el menú. Otra frase que dijo Enrico Letta en la última conferencia de Múnich, la leo: Europa acaba de regresar de unas vacaciones de la historia. Efectivamente, se ha dado cuenta de que había cedido muchísimas parcelas de soberanía o de seguridad estratégica, de posicionamiento como un actor en seguridad y en estrategia global, y ahora se encuentra que va retrasado en estos temas. Tiene dependencia militar de Estados Unidos, tiene dependencia comercial de China, tiene dependencia tecnológica de China y de Estados Unidos. Tiene ausencia, sobre todo, de una unidad política y una voluntad de actuar como un gran actor geoestratégico a nivel global. Ya lo veis, siempre que cuesta muchísimo consolidar una posición única europea en el mundo por los intereses divergentes de los países que la componen. No se puede ser un herbívoro en un país de carnívoros. Ahora mismo Europa tiene que dar un paso adelante. Y luego tiene una cosa, Europa presume de su mercado único, pero el mercado único europeo está muy por debajo de las verdaderas posibilidades que tendría si estuviera potenciado a su máxima capacidad. Merece la pena, si alguno tiene tiempo, escuchar los discursos de Mario Draghi y Enrico Letta, como digo, en la última conferencia, en la última cumbre europea. Merece la pena. El primer factor de fricción, geopolítico. Segundo factor, el tecnológico.
la tecnología acelera, pero como estamos viendo, no necesariamente estabiliza. Y aquí ya podemos ver la sombra de la inteligencia artificial, porque quien controle la infraestructura digital va a tener ventaja estratégica y se protegerá mejor ante esta nueva situación. Y ahí ya os lo he dicho, la inteligencia artificial es el gran protagonista ya de este año y de este siglo. Ya no es la herramienta del futuro, ya la tenemos aquí. La tenemos en nuestras casas, en nuestros negocios, en las organizaciones. Puede ser nuestra mayor aliada, puede ser nuestro mayor desafío. La adopción de la inteligencia artificial ha sido muchísimo más rápida que la que fue los ordenadores o Internet. En 2 años, un 40% de los adultos de Estados Unidos ya estaban utilizando la inteligencia artificial. Con Internet se tardó bastante más. Y además, la inteligencia artificial está cambiando la ventaja estratégica de los países. Ya no solo es talento, capacidad, que no es coste laboral o capacidad industrial, sino también hablamos de datos, talento y capacidad de computación, lo que marcan la ventaja estratégica. Y luego confluye no solo esta en el tablero global, sino muchísimas más cosas. Semiconductores, la nube, ciberdefensa, cuántica, robótica, todo está metido en este mismo caldo de cultivo. Y la competencia estratégica lo impone todo. Ahora, la inteligencia artificial es un elemento de fricción de primer orden. ¿Pero qué ocurre? No solo la IA es software y modelos de inteligencia artificial para ayudar a la toma de decisiones, para hacer 1000 cosas de la vida cotidiana de los negocios, incluso en seguridad y defensa, sino también es necesidad de redes, necesidad de potencia eléctrica, necesidad de minerales y necesidad de territorio. La inteligencia artificial, lo que quiero decir es que utiliza en abundancia el mundo físico, y eso también significa energía y fricción, tanto en energía como en recursos, que es lo que vamos a ver a continuación. Para desarrollar centros de datos para la inteligencia artificial se calcula que hasta 2030 el mundo se va a gastar globalmente unos 6,7 billones de los nuestros de dólares. De hecho, una parte del crecimiento global se debe gracias a esta brutal inversión que se está haciendo en inteligencia artificial, que enmascara los daños comerciales de la fragmentación que estamos viviendo por esta competencia geopolítica que os he dicho. No se asume todavía un salto de productividad gracias a la inteligencia artificial, pero ya se están viendo los primeros indicios de que sí que se puede producir. En algunas áreas es evidente. Y aquí toda esta enorme inversión en centros de datos también exige una enorme inversión en energía y en recursos. Y aquí es donde vienen los siguientes puntos de fricción. Energía. Este es un gráfico que está de la IEA que dice el tirón de los centros de datos podría necesitar el 13% del consumo global en 2030. Imaginaros. ¿Qué quiere decir eso? Que los países que tengan acceso barato y abundante a la energía tienen una ventaja competitiva muy grande a los que no. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, China con sus alianzas con Rusia o con su poder que tiene en todo el tema de minerales y tierras raras. Esto pues se debe sobre todo por la necesidad que tienen los centros de datos de alimentación eléctrica, tanto para los servidores como para la refrigeración de los sistemas. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial se está volviendo más eficiente y dirán, bueno, pues entonces el consumo se reducirá, pero ahí se produce lo que se llama la paradoja de Jevons. Es decir, cuando algo se hace más eficiente, no se usa menos, se usa más. Y la inteligencia artificial entonces se usa más para generar más modelos, para generar más IA, para pedir más necesidad de computación. Y estamos ahora mismo en ese círculo. Un dato real. Ya no es una proyección. Los centros de datos representan ya el 7% del consumo eléctrico de Estados Unidos completo. Eso es un dato ya muy, muy importante. Y ya lo veis, es un crecimiento exponencial. Luego está el tema de los microchips.
toda esta infraestructura necesita semiconductores. ¿Qué pasa con los semiconductores? Pues como veis en este gráfico, la cadena de valor de los semiconductores está muy fragmentada. El diseño está en Estados Unidos, la fabricación en Taiwán y en Corea, el montaje en China, Malasia y en Vietnam, los materiales necesarios para los semiconductores, sobre todo el mercado lo domina China, y los equipos para fabricarlos en Países Bajos y Japón. Esto en un mundo globalizado no tiene ningún problema porque funciona por la lógica de mercado. Esto pues iba como una seda. En un mundo donde se ha crecido la competencia y la fragmentación, toda esta cadena de suministros puede ser sometida a presiones por intereses de los países y ser una arma comercial, una arma de presión utilizada para quien quiera utilizarla. Por ejemplo, el tema de las tierras raras de China. China, este es un dato importante, es el principal refinador y exportador de 19 de las tierras raras y 20 de los minerales críticos para la transición energética, la transición tecnológica. Fijaros el poder que tiene en este sentido. Controla el 85% del mercado con el que se hacen las baterías, los ánodos y los cátodos. Y se hace también, tiene el dominio casi absoluto en los paneles solares. Eso, imagínate el poder geoeconómico que implica China si en algún momento dado decide cortar por lo sano la suministro de esos recursos, como ha amenazado a hacer con Estados Unidos, con las represalias también que ha hecho Estados Unidos con las empresas de microchips. Bueno, pues ya veis, claramente las implicaciones quedan claras para todo. Estados Unidos y Europa se han dado cuenta de todo esto y lo que están buscando es tratar de diversificar esa dependencia de China, que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el comer estas tierras raras están muy concentradas en determinados territorios, su extracción medioambientalmente es muy costosa. Y luego no todos los países alternativos que pueden suministrar esas tierras raras son geopolíticamente afines a los países que lo necesitan. Y con respecto a las baterías, hay un elemento que nos olvidamos muchas veces de él, que es el grafito. Todos estos minerales de tierras raras son claves para hacer baterías y para hacer otros elementos tecnológicos, pero el elemento que contienen las baterías actuales más abundante es el grafito. El grafito se puede obtener naturalmente, pero en cantidades masivas se obtiene artificialmente del petróleo o de la vía de alquitrán de hulla. Es un proceso súper contaminante que exige montones de energía. ¿Y quién crees que lo hace? Pues China. O sea, ¿vosotros creéis que en Europa, con las restricciones medioambientales, incluso en Estados Unidos, se va a fabricar ahora mismo masivamente grafito? Pues existen dudas en este sentido. Este es otro elemento de tensión y de fricción que en algún momento podría ser utilizado para contrarrestar pues, acciones unilaterales. Y en el grafito es muy importante el gran olvidado de la transición energética, que es el carbón. Nosotros pensamos que el carbón está ya totalmente erradicado y muy lejos de eso. Ahora mismo los países que producen el carbón son quienes lo usan. Rusia es un gran vendedor de carbón, aparte de usuario, un gran vendedor de carbón a China, y China lo utiliza porque es una reserva estratégica para su industria. Con el carbón, China puede, aparte de producir el grafito, puede producir material industrial barato como los coches. ¿Por qué? Porque necesita inundar el mercado global de productos de bajo coste para compensar su pobre demanda interior. Luego, que en este entorno también tienen ventaja estratégica países como Estados Unidos, que son realmente autosuficientes en temas de combustibles fósiles, Australia, otros países. Es decir, lo que quiero decir aquí que es los países que sean autónomos energéticamente, tanto con energías renovables, pero también con combustibles fósiles, que van a tardar mucho en desaparecer, porque para propiciar una transición económica sostenible para
los ciudadanos se van a necesitar los combustibles fósiles, van a tener una ventaja en este mundo en el que nos estamos moviendo. Y la frase lo resume todo: la energía es invisible hasta que deja de ser barata o deja de llegar, como estamos viendo estos días con la crisis de Hormuz. Un apunte relacionado con la tecnología que es importante, que es el tema del ciberespacio. Estamos en un mundo ya completamente conectado. El mundo prácticamente lo podemos decir que ya es un sistema. Se ha incrementado el impacto de una ruptura o una disrupción en este gran sistema. Se ha incrementado la probabilidad porque la tecnología ha avanzado y cada vez estamos más conectados. ¿Y eso qué ha incrementado? Impacto más probabilidad, riesgo. Y es uno de los grandes riesgos también políticos. ¿Qué mensaje? Claro, si todo está conectado, el fallo deja de ser local y se convierte en contagioso a nivel regional o a nivel global. Y el riesgo no está solo en la configuración, sino también en cómo lo gestionan las personas, en los sistemas que son vulnerables o fallos en la detección. Aunque la palabra ciberseguridad suena muy bonita, la realidad ciberseguridad es continuidad de servicios, protección de identidad, pagos, comunicaciones, infraestructuras críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay un montón de actores, cada uno con sus propios intereses, pues tratando de explotar este nuevo entorno. Grupos de ataques avanzados permanentes, a estatales y no estatales, hacktivistas, ataques de ingeniería social, tráfico ilegal de datos, venta de información robadas, ransomware, incremento del cibercrimen. Según la Guardia Civil, hay 300 expedientes diarios de abusos sexuales en el ciberespacio, ciberguerra, y el mayor riesgo estratégico lo tienen las infraestructuras críticas, que cada vez están más tecnificadas y son susceptibles a ciberataques. Paradas de energía, de agua, electricidad, sistemas bancarios, etcétera, etcétera. Y os lo digo desde el punto de vista de defensa, los ataques son continuos y diarios. Es algo que se produce día tras día. Están intentando continuamente estos actores tratar de romper estos sistemas, y eso exige inversión, esfuerzo y mucho talento. Luego también tenemos el tema de la inteligencia artificial y el control de la información, algoritmos que controlan la difusión de información en redes y en los medios digitales, también utilizados para vigilar poblaciones. China es un caso, pero no solo China, hay países occidentales que ya utilizan la inteligencia artificial para identificar posibles amenazas de ciudadanos que van por la calle o en aeropuertos o en estaciones. Y luego el tema de los deepfake, que es un tema realmente preocupante, porque la capacidad de falsificación y de replicación de las imágenes reales ha alcanzado ya un nivel que es prácticamente indistinguible. Ahí se produce una paradoja. No solo es que tú te puedas colar una imagen falsa, sino si cualquier vídeo puede ser falsa, el mensaje es que cualquier imagen verdadera puede presentarse como falsa. Es decir, tú coges una imagen comprometida y lo primero que debes decir: esto es inteligencia artificial, la han manipulado. Y se necesita un tiempo para verificar, auditar y decir que esta imagen no realmente era real, pero durante ese tiempo ya has generado el daño, la desinformación y la disrupción. Último punto que vamos a hablar es de la gente. ¿Qué estamos viviendo? Pues envejecimiento global, menos población activa, más envejecimiento y más competencia por el talento, con efectos directos en productividad, cohesión social y también temas migratorios. El mundo es un fenómeno global. Está envejeciendo por una caída de la fertilidad. Este gráfico, basado en las Naciones Unidas, dice que en el 2050 la única zona del mundo con crecimiento vegetativo positivo será África. Todas las demás habrán llegado al crecimiento nulo o negativo. España, por ejemplo, está en un crecimiento vegetativo negativo, aunque estamos creciendo nuestra población por la migración. Y eso va a imponer grandes retos, especialmente tanto a las economías desarrolladas como a las economías en desarrollo, a los países más pobres.
La población mundial se calcula que va a crecer en unos 1.400 millones hasta el año 2040, según proyecciones de la ONU. Pero el 98% de ese crecimiento se producirá en los países más pobres. Precisamente los países que están menos preparados para absorber ese crecimiento, dándole a la población creciente mejores servicios públicos, educación, capacidad de prosperar, etcétera, etcétera. ¿Qué genera eso? Presiones migratorias. ¿Presiones migratorias hacia dónde? Pues hacia los países más desarrollados. ¿Y qué se encuentran en los países desarrollados? Con una doble esfuerzo. Primero, la necesidad por el envejecimiento de integrar la inmigración en sus sistemas para precisamente sostener el crecimiento y la productividad de los países. Pero hay una migración que en una parte es migración legal, ordenada, pero otra parte migración irregular que viene empujada por todo este fenómeno. Al problema de esa migración irregular, porque la migración bien ordenada no tiene por qué ser un problema, al revés, es un beneficio, se suma el de la saturación de los servicios públicos que no se redimensionan adecuadamente para absorber todo ese incremento de la población. Y eso es evidente y lo estamos viviendo. Se saturan las costuras del sistema, servicios, infraestructuras, vivienda. Uno de los grandes problemas que tenemos es atención médica, los servicios de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues ahí entramos en un escenario de fricción importante y es un caldo para el descontento social y un caldo para los populismos también. Todo esto se suma también a una continua pérdida de la calidad democrática de los países, como se ve todos los años en el índice de calidad democrática. Y eso es preocupante porque lo que alimenta precisamente ese descontento social y la desconfianza hacia las instituciones. Y sin confianza, ese es el mensaje que os pongo aquí, cualquier crisis se gestiona peor y dura más. Aquí veis, este gráfico que viene aquí es el nivel de descontento de ciudadanos europeos con sus democracias. Viene de los que están contentos, razonables, satisfechos, hasta los que están muy descontentos. En Grecia un 80%, en España más de un 60% de descontentos. Esto es un caldo cultivo para oportunistas que quieren pescar en río revuelto. Y muchas veces no es alimentado externamente, es un descontento real de los ciudadanos, no es un descontento inventado, pero luego esa mecha se puede acelerar con desinformación y se puede acelerar pues con promesas fáciles de solucionar los problemas problemas que son tan complejos que no tienen una solución fácil y necesitan una visión a largo plazo y no soluciones a corto plazo. Bueno, aquí como os he dicho yo, esto es los escenarios en los que movernos. Estas 5 escenarios de fricción, y dice, oye, pues alguno puede pensar, coño, me cierro y me voy, esto está perdido, y como hacen muchos jóvenes hoy en día, pues carpe diem. Es decir, vivo el momento, no ahorro, no tengo capacidad tampoco para comprarme una vivienda, para ahorrar y todo esto, pues ¿qué hago? Pues lo que tengo, lo poco que me gano de esto, vivo el momento y me lanzo pues eso, a viajar, a consumir y pues hacer lo que pueda hacer con los recursos que tengas. Pero yo siempre he sido un optimista y creo que se puede navegar, como buen marino que soy, creo que se puede navegar por aguas turbulentas y por mar albolada, porque eso es lo que hemos hecho los marinos durante todos los tiempos. ¿Qué exposición, qué problema esta situación tiene ahora mismo? Vamos a hablar de las cosas reales en España, bueno, en Europa y en España. Bueno, en Europa la situación que estamos viviendo, ya os la he contado, la posición
situación en la que está Europa. Europa además es muy dependiente del coste energético y de la estabilidad de suministro, como estamos viendo. Las empresas electrointensivas europeas se lo están pasando muy mal por el coste energético. La industria automovilística lo está pasando muy mal por la inundación de coches chinos y el incremento de los costes de fabricación. Es una de las grandes industrias que ahora mismo tiene que preocuparse para hacer una transformación relativamente importante de su modelo de negocio. Y luego Europa, si no resuelve sus problemas estructurales, que ya os he contado, la mayor voluntad política, mejor mercado único y menos dependencia tecnológica, pues va a tener problemas importantes, como ya estamos viendo. España, sorprendentemente, gracias a su avance tecnológico un poco retrasado con respecto al resto de países de nuestro entorno, tiene menos exposición directa a las grandes plataformas tecnológicas, en los mercados me refiero, pero tiene muchísima sensibilidad a la energía, al consumo, a la inversión y a los tipos de interés. ¿Por qué? Porque los ciudadanos ya han sufrido un incremento constante del coste de la vida. El crecimiento que está teniendo España es un crecimiento de aluvión que no se está traduciendo en un crecimiento parejo de la productividad y la renta per cápita de los ciudadanos. Un endurecimiento de los tipos de interés en un mercado de la vivienda que está totalmente roto o del coste de la vida, pues supone otra puntita más en la presión ciudadana que ya ha sufrido durante estos últimos años. Yo creo que en España la gran grieta y la gran fricción va a venir de la vivienda. Hoy lo hablábamos esta tarde. Es un problema que en algún momento tendremos que pegar un golpe en la mesa y resolverlo de manera drástica, porque condiciona el futuro no solo de nuestra juventud, sino de nuestro crecimiento, de nuestras empresas y de todo. Entonces, hemos visto que los modelos que tenemos actualmente no sirven. Tenemos que hacer otra cosa, no hacer lo mismo cada vez, que lo único que hacemos es empeorar la situación. Y la situación económica, el mundo que estamos viendo hoy en día, no contribuye precisamente a que tratemos de buscar una solución de país acordada para resolver estos problemas. Navarra. Pues bueno, me han preguntado, oye, pon un punto sobre Navarra. Bueno, pues vamos a hablar. Navarra es pequeña. Uy, perdón. ¿Y dónde está? ¿Ha desaparecido Navarra? Ah, no. Navarra es pequeña, pero siempre ha estado muy conectada. Es una economía abierta, pero ¿qué pasa? Es precisamente por eso, muy sensible a esta evolución del entorno. Sensible al tema de la energía, sensible al tema de la logística, de las interrupciones de la cadena de suministros, sensible también, por ejemplo, por su agricultura al tema de los fertilizantes, que han pegado un incremento de coste brutal. La automoción, ya os he dicho, es una industria que tiene que reconvertirse a velocidad de crucero. Por ejemplo, una cosa que está haciendo la automoción es llamar a defensa para tratar de ofrecer las capacidades, porque son una industria altamente tecnológica, con una enorme capacidad industrial, con mucho conocimiento, que tiene que buscar otro hueco ¿para qué? Para adaptar estas capacidades que tiene a otras áreas industriales en el cual su conocimiento puede ser útil, y va a tener un impacto muy fuerte en estos próximos años. Y luego Navarra no es ajena a lo que pasa en toda España y el resto de Europa, que es la polarización y la desinformación. Con lo cual no se trata de aislarse, porque Navarra precisamente tiene que mantener esa apertura, pero hay que reducir dependencias críticas, diversificar mucho más el tema de los proveedores y de los aliados, y aumentar capacidades básicas. Y eso quiere decir invertir mucho en I+D, en talento, en formación, y diseñar políticas transversales y en donde haya acuerdos amplios para afrontar los retos que se vienen encima. Y esto, ahora mismo, en esta situación, a mí se me antoja muy complicado.
Manual de navegación. Y ya estamos terminando. Y creo que me voy a ajustar perfectamente al tiempo. Primero, importantísimo hoy en día. El otro día daba un podcast sobre el tema de la incertidumbre, hablando de los navegantes antiguos y de los navegantes actuales. Los navegantes antiguos no tenían información sobre el mundo. La mitad del mundo era desconocido, salían con muy pocos instrumentos y un poco a la aventura, y se basaba todo pues en sus principios, en su valor y en saber gestionar bien la incertidumbre que tenían en ese momento porque les venía dada. Hoy en día pasa lo contrario. Los navegantes actuales tienen un montón de información disponible, pero hay muchísimo ruido y hay muchísima densidad de información, con lo cual lo más importante hoy en día, tanto para gobiernos como para empresas como ciudadanos, es saber distinguir el ruido de las señales verdaderamente a las que tenemos que prestar atención. Ruido hay muchísimo. Titulares llamativos y aislados, porque claro, todo el mundo tiene que captar la atención, reacciones emocionales, vivimos en la economía y en la política de la emoción permanente, novedades que no son tendencia, aparentes, y opiniones, muchísimas opiniones con apariencia de dato. Eso es ruido. Las señales son aquellos datos que están verificados, necesitamos un esfuerzo para verificar, que persisten en el tiempo, vemos que es algo que no es puntual, que tienen un impacto cierto en las diferentes áreas que hemos hablado y tienen capacidad de cambiar las cosas, precios, comportamientos, actitudes. Entonces, no podemos controlar en este entorno tan incierto donde es normal no saber lo que va a pasar, es normal. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede cambiar de un día a otro, pero sí podemos cambiar a cómo lo enfrentamos. O sea, no tenemos que buscar certezas, sino lo que tenemos que ser capaces de analizar tendencias, ser flexibles y no confundir intensidad mediática con verdaderamente importancia y relevancia de lo que nos están contando. Esto es lo primero. Es decir, tener criterio y tener una cierta, hacer un cierto esfuerzo intelectual para saber distinguir una cosa de la otra, que a veces es muy complicado, porque nos están bombardeando todo el tiempo. ¿Cómo se hace eso una vez tenemos un poco identificadas las señales? Trabajando con escenarios. Pensar en escenarios nos evita dos trampas importantes, es decir, la falsa seguridad de la predicción, porque realmente cada vez es más difícil predecir qué va a ocurrir en el corto e incluso en el medio plazo, y la parálisis de que no se puede hacer nada. Eso es falso, siempre podemos hacer cosas. ¿Qué nos hacen los escenarios? Pues hacer el ejercicio intelectual de saber posibles situaciones en las que nos vamos a encontrar, conociendo todo este entorno que nos rodea y teniendo en claro las señales que hemos identificado, y prepararnos a posibles respuestas a esas señales. Y siempre, típicamente, un escenario base. Ahora, actualmente el escenario base es que esta fricción que os he contado continuará, pero no va a empeorar. Escenario un poco más tenso, por ejemplo, como está pasando ahora. Oye, sube la energía, se retrasa el alivio de los tipos de interés, puede ser que el coste de la deuda aumente, que las hipotecas vuelvan a subir, etcétera, o un escenario más disruptivo. Pensar un poco qué tendríamos que hacer en cada caso, cómo me puedo proteger en cada caso, y cuando nos llegue el evento, pues haber hecho el trabajo intelectual de pensar en ese escenario. No hace falta hacer grandes cosas, hacer modelos complicadísimos, sino ser sensatos y decir cuál es la situación actual, base, cuál puede ser si la cosa empeora un poquito, qué tendría que hacer, y cuál puede ser si esto, la verdad, se complica de verdad. Y eso lo podemos trasladar tanto a nuestra vida cotidiana como a las empresas como a los gobiernos. Es más fácil de decir que hacer. Y luego, para eso necesitamos lo que yo llamo capacidades base. Es decir,
capacidades que sean útiles para trabajar en este nuevo mundo en el que nos movemos. Aquí voy a leerlo porque no lo sé de memoria. Según el World Economic Forum, las principales habilidades claves en este nuevo entorno son combinación de capacidades cognitivas, autoeficacia, interpersonales y tecnológicas. Es decir, imaginaros las que ponen en el top 10 de habilidades ahora para la gente que se quiere mover en este mundo. Alfabetización tecnológica, por supuesto, empatía, escucha activa, curiosidad, aprendizaje permanente, gestionar el talento, orientación al servicio, atención al cliente y a las personas, inteligencia artificial y Big Data. En épocas de fricción, improvisar sale sin fricción. En el PECO normales improvisar sale barato, aquí improvisar sale muy caro, ¿eh? Por lo tanto, siempre tenemos que tener lo que yo llamo lupa y prismáticos. Lupa en ver lo que nos está pasando día a día para no olvidarnos de lo que tenemos aquí, pero siempre con una mirada un poco larga para saber, pues, detectar estas señales y ver lo que nos vienen. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho porque nos da una capacidad de análisis muy grande, pero lo que no podemos hacer nunca es ceder nuestro criterio y nuestro conocimiento a la inteligencia artificial, o sea, abandonarnos completamente a las manos de ella, porque eso nos hace débiles y nos expone a situaciones indeseadas, precisamente porque no sabemos dónde estamos funcionando. La inteligencia artificial está en entornos muy controlados, es potentísima, sistematiza, resume, ayuda. En entornos complejos también funciona bastante bien, pero en entornos caóticos necesita siempre la gobernanza del criterio, del sentido común y del criterio humano. Yo utilizo inteligencia artificial, también recomiendo, es un gran factor de productividad, pero siempre hay que saber lo que preguntas, saber que lo que te responde no es una barbaridad, porque muchas veces responde a barbaridades. Además, estamos en un mundo que se están terminando los datos necesarios para alimentar la inteligencia artificial. Se estima que en 10 o 15 años ya no hay datos naturales para alimentar la inteligencia artificial, se tendrán que meter datos sintéticos. ¿Por qué? Porque ya están absorbiendo todo el conocimiento que está grabado actualmente disponible, porque hay mucho conocimiento que todavía no está disponible porque está almacenado en soportes físicos, y ya se ha demostrado científicamente que si alimentas mal la inteligencia artificial con datos sintéticos, se produce el mal que se llama de las vacas locas de la inteligencia artificial, que tras 2 o 3 interacciones te produce basura. Y si tú te dejas totalmente en manos de la inteligencia artificial, comerás basura, producirás basura, y el nivel de conocimiento y el nivel de calidad de tu trabajo, de tu empresa o de lo que hagas bajará exponencialmente. Ya se han dado el caso de grandes consultoras donde no han auditado bien los trabajos que le han presentado sus clientes porque han utilizado masivamente la inteligencia artificial y han hecho trabajos que, vistos desde fuera, han sido auténticas basuras. Y han tenido denuncias, han tenido rechazos. ¿Por qué? Porque siempre se necesita conocimiento, siempre se necesita criterio. Si tú sabes bien tu negocio y has estudiado y te has preparado y eres una persona abierta, flexible, con capacidad crítica, la inteligencia artificial te multiplicará tus capacidades. Si tú no tienes ni idea de una área concreta, le preguntas a la inteligencia artificial y das exactamente por bueno lo que te produce, pues vas a ser una persona frágil y débil. El resumen de la conferencia, pues el que os digo, el paisaje no se elige porque es el que nos viene un poco impuesto por la situación que os he contado, pero el rumbo sí. Hay valores, hay unos principios que ahora mismo funcionan fantásticamente en este mundo, que son, como he dicho, el sentido crítico, el criterio, la sensatez y la prudencia, que no son pasividad, sino, ojo, estoy moviéndome en un terreno incierto y peligroso, vamos a analizar bien si en lo que estoy ahora mismo es una moda, un empuje, un ruido, o si realmente es una cosa que realmente me importa. Tenemos que leer mejor el entorno, tenemos que depender mejor de nuestros proveedores y nuestras cadenas de suministro, es decir,
saber diversificar, no como antes en el entorno globalizado, pues que estábamos contentos con nuestro uno o dos proveedores y dábamos por hecho que siempre nos iba a venir todo. Ahora no es así. Adaptarse mejor, es decir, tener una mentalidad de ser capaz de cambiar de un momento para otro, de decir esto me ha venido, pues vamos a adaptarnos a esta situación porque es lo que nos viene, y luego verificar mejor toda esa información que nos llega, fundamental. Es decir, no cuesta ningún esfuerzo. Si una información, por muy llamativa, alucinante que nos parezca, pues consultar a 2 o 3 fuentes, porque tenemos Internet a nuestra disposición, tenemos mente pensante para analizarlo, pues hagámoslo. Y termino a los 50 minutos de la presentación que me habían asignado para hacer ahora el diálogo con una cita. Esta es la última viñeta que hizo el dibujante Puebla en el ABC. Si alguno lo sabe, lo expulsaron, lo despidieron del periódico por una viñeta que había hecho sobre Adamuz, pero que le viene fantástica a esta presentación. Él habla de su caso, de ahora abrirse a un mundo desconocido, y cita una frase del almirante Manuel Garacaramé, con el que tuve también el gusto y el honor de trabajar, y que refleja muy bien lo que os he intentado contar en esta conferencia de hoy. Dice: navegar es una actitud. Navega quien administra sus impulsos con prudencia, pero con valentía, con arrojo. Navega quien acepta con resignación y templanza los continuos imponderables con lo que la vida, como la mar, nos suele incomodar. Pues como decimos los marinos, pues vamos a navegar, salimos a la mar, los barcos no están para quedarse en puerto, y buenos vientos y buena mar para todos. Muchas gracias. Tremendamente interesante, por no decir también tremendamente preocupante, porque lo es el ambiente. A mí hay una cosa, aterrizando directamente, pero hay un montón de preguntas que me gustaría hacer, desde los impactos de lo que pasa en torno a Groenlandia hasta lo que pasa por África Central, pero hay una cosa mucho más práctica. Cuando hablas de la situación de Navarra, hay algo que me ha dolido mucho, y es que no has podido mencionar una sola ventaja estratégica de Navarra en la situación actual. Entonces, la tradición es: aquí tenemos una base industrial muy fuerte, aquí tenemos una educación. Es que ya ni esa base está actualizada, ni esa base, digamos, de educación es estrictamente relevante para el mundo en el que nos estamos moviendo. ¿Hay alguna...? Bueno, tú eres muy pesimista. Mucho. Yo creo que todavía en Navarra hay una base industrial. Mira, yo te voy a hablar del tema que conozco aquí, que es el tema de defensa, y el tema también un poco de industria, ¿no? Lo que veo, efectivamente, que sí que la industria aquí en Navarra, pero en otras partes de España, se ha dormido en los laureles. Pero sí que hay tiempo de todo ese, lo que sería una pérdida total, y nos ha pasado con muchísimas cosas, es perder todo ese conocimiento industrial, perder todas esas capacidades, perder todas esas instalaciones, por no saber adaptarnos a este. ¿Y esto qué necesita? Pues nuevas visiones. Es decir, el modelo que hemos seguido hasta ahora, que ha sido exitoso, no nos va a asegurar la viabilidad en los próximos años. Pero estoy seguro, porque se está haciendo en defensa, en el sector que yo conozco, se está haciendo puedes pensar en otras utilidades. La industria va a ser necesaria en este mundo, porque sin industria, quiero decir, toda esta capacidad tecnológica que estamos viendo no sirve para nada. Se pueden cambiar las prioridades industriales, se pueden cambiar las tecnologías, por ejemplo, de tratamiento de los metales, de las tecnologías de los vehículos, el
modelo de competitividad global se puede también cambiar, buscar alianzas con otros países que también están sometidos a esta presión de los dos grandes. En agricultura, pues buscar otro tipo, buscar más eficiencia, no ser tan dependientes de unas cadenas, buscar otros proveedores, salir hacia afuera, pelearse el nuevo entorno, formar a la gente en este nuevo entorno. La formación profesional es algo fundamental. Yo creo que también, no sé si desconozco aquí en Navarra, pero en España está despertando. La formación de las universidades tiene que adaptarse también a este nuevo entorno. Es un entorno mucho menos reglado, mucho más práctico. Yo creo que estamos en el momento de, sobre todo si abrimos los ojos y nos despertamos, de aprovechar lo que tenemos, que es mucho y bueno. Hay un capital humano muy bueno. Yo visito las universidades, visito las pymes, hay gente joven haciendo cosas extraordinarias. Tenemos que darles la oportunidad de crecer, tenemos que darles la oportunidad de jugar en este juego, y no hacer las cosas como las hacemos siempre. Suena muy bonito, es difícil, pero yo creo que se puede. Yo no soy tan pesimista, pero esto tiene que propiciarlo también la política, y que sea la política una facilitadora, no un freno para todas estas cosas, como desgraciadamente pasa en muchas ocasiones. Entonces, no hemos aprovechado todo lo que hubiéramos debido aprovechar el tirón de los fondos europeos, que fue una gran oportunidad. En algunos casos sí, pero en casos puntuales, no en lo general. Debemos pensar que también todo este gasto necesario para innovación compite con el envejecimiento de la población, las pensiones, el gasto sanitario cada vez más creciente. Tenemos que acomodar una cosa con la otra. Tenemos que hacer sacrificios en un lado para poder competir en el otro. Todo eso exige equilibrios, exige acuerdos y exige una visión de largo plazo que hoy en día no tenemos. Hoy vivimos un poco en el ciclo electoral, próximo ciclo electoral, para ir sobreviviendo a impulsos. Y aquí en este mundo se necesita, en el ámbito público, grandes políticas transversales y de medio o largo plazo para que poder salir de esto, porque España, y os lo digo yo, que ahora he viajado mucho, tiene capital humano, hay nichos tecnológicos muy potentes, el conocimiento industrial que tiene España en muchísimas áreas es muy valorado, la I+D que se hace es acojonante, pero oye, se necesita darle más vidilla a todo esto, si no, pasa lo que dices tú. Vamos languideciendo, moveciéndonos y al final desaparecemos. Y esas capacidades no las recuperaremos. Las ganarán los que ganen la carrera tecnológica, los que estén por delante de nosotros, que pueden ser los países asiáticos o otros países pequeños que han entendido este tema y lo están haciendo mejor, o lo están haciendo muy bien. Portugal sin ir más lejos. Carlos. Sí, Sebastián, yo tengo una pregunta que mezcla dos ámbitos, ¿no? Dices, hay que saber leer mejor el entorno. Sí. Entonces te doy dos lecturas, ¿vale? Y tú me dices si lo estoy leyendo bien o lo estoy leyendo mal, ¿vale? La primera es Hispanoamérica, ¿vale? Cambió Costa Rica, bueno, cambió Argentina, cambió Costa Rica, cambió ayer Chile, puede que cambie Colombia, o sea, hacia, digamos, políticas más, cada uno pensará lo que quiera, pero vamos a decir más liberales o más, bueno, con lo de Chile con China, o sea, el tipo 15 días antes de llegar al Palacio de la Moneda se encuentra que habían tirado un cable los chinos desde no sé dónde hasta las costas del Pacífico chileno, ¿no? O sea, que eso lo había permitido evidentemente el gobierno saliente, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Vale? O sea, estamos viviendo un péndulo, o sea, de pasar de una América bolivariana a una nueva América. Puedo incluir aquí, si quieres, a los Estados Unidos también, o sea, ¿vale? Y Europa, ¿vale? Entonces, desde hace como 5 o 6 meses tú has hablado del discurso de Draghi, también del discurso que hizo en febrero cuando le dieron el honoris causa en
en la universidad esta de Lovaina, se habla de una Europa, o sea, de que una Europa de los 27, ¿no? De que la unanimidad ha muerto, la Europa de los 27 ya no existe, nos vamos a ir a una Europa de los 12, en el que todavía estaba España, tal, pero a partir de febrero solo ya se habla de la Europa de los 6, de la Europa de los 7, de la Europa de los 4, en la que ya España no sale, ¿no? O sea, la lectura americana es que estamos cambiando de tendencia, la lectura europea es que España además ha perdido el tren europeo, porque muchos de los que estamos aquí, entre los que yo me incluyo, nuestro propósito, digamos, vital de la juventud fue que España fuera europea. O sea, que entrar en el euro, ¿no? Entrar en Europa, Maastricht, todas estas cosas. Y ya resulta que nos van a sacar de allí porque tenemos unos políticos que no juegan a lo que hay que jugar. Porque también decías tú, la política de defensa, el gobierno alemán está buscando empresas de automoción aquí en España para convertirlas en empresas de defensa o del doble uso que le llaman ahora. Pero claro, muchas de estas empresas dicen, oye, pero que es que los tipos que mandan aquí dicen que mil y caca y no a la guerra, ¿no? Entonces tampoco me puedo enfrentar yo a tal, ¿no? ¿Cómo jugamos con esto? Pues mira, aquí esto es un caso que típico, te lo digo como veo yo. Yo no te voy a decir que lees mal y lees bien, porque no tengo ni la autoridad ni la capacidad para decirte eso. Seguro que más que yo sí. Pero sí te digo que es un tema de que hay que separar el ruido de la señal. En el ámbito de defensa, que es el que conozco yo a fondo, te puedo decir que seguimos teniendo una cooperación brutal dentro de la OTAN, seguimos teniendo cooperación con Estados Unidos, porque no puede ser de otra manera, porque nos jugamos la seguridad global. Tenemos una estrategia industrial de defensa que por primera vez está alineando cómo debe ser la industria de defensa en España. Os doy una pincelada muy grande que se está llevando a rajatabla con las injerencias políticas que podáis ver o que dejéis de ver, pero sí se quiere crear una capacidad industrial nacional. Capacidades industriales que consideramos estratégicas, prioridad number one, que se hagan en España. Y ayudaremos a todas las industrias, al tejido industrial que lo haga. Cuando no se puedan hacer en España, porque no todo se puede hacer, porque no tenemos la tecnología, Europa y nivel OTAN, y cuando ya no tengamos ni España ni Europa, porque a veces pasa, tenemos capacidades, como hemos externalizado tanto el tema de la defensa con Estados Unidos, vamos al mercado internacional o a nuestros aliados de fuera, pero no como antes, que era comprar llave en mano y utilizo. No, ahora si yo te voy a comprar un sistema o te voy a comprar, tú me vas a montar una fábrica aquí, me vas a hacer transferencia tecnológica, van a estar mis trabajadores trabajando aquí y vamos a enriquecernos todos en este sentido. Esto se está haciendo. Se está haciendo también una capilaridad de arriba hacia abajo. O sea, no puede ser que todo lo lleven unas grandes empresas, pero que lo único que hacen es absorber y no tractorizar a las pequeñas y medianas. Es decir, que crezcan juntas, eso también está por ahí. O sea, aunque el ruido político pueda parecer que nos estamos alejando de Europa, a lo mejor políticamente ahora mismo sí que hay unas tensiones reales y una visión de que, oye, yo tengo una visión completamente diferente y voy por ese camino. En la realidad, nuestra vocación tanto de colaboración con los Estados Unidos como a nivel europeo sigue siendo potente. Hombre, eso no dura eternamente. Claro, si las tensiones siguen aumentando y sobre todo cuando tienes al otro lado, pues a lo mejor liderazgos que con un chasquido de dedos cambian las reglas del juego, pues claro que se pueden estropear. Tú no puedes tirar de los límites hacia mucho, pero todavía pertenecemos en todas las estructuras estamos integrados en todas las estructuras de defensa, tenemos el mayor número de militares desplegados en operaciones en todo el mundo.
cooperamos en muchísimas de ellas y bueno, luego estamos hablando de compromisos que ha asumido España internacionalmente y esos compromisos los tenemos que seguir cumpliendo. En el tema de Latinoamérica sí que efectivamente el mundo está dando una especie de pendulazo. A mí me gustaría que ese pendulazo, porque soy un ferviente creyente de la economía liberal, de la apertura de los mercados, de la intervención solamente necesaria como capacitador del Estado, se tradujera también en que esos países resolvieran los problemas de calidad democrática que han tenido, que no se tradujera solamente en un cambio de tendencia política, sino de mejora institucional. Si es así, pues se notará, porque Latinoamérica ha sido nuestro gran olvidado. Y nuestros lazos con Latinoamérica son una columna vertebral que tenemos que cuidar y que mimar. Y si el caso de Argentina es un caso paradigmático, Argentina necesitaba claramente una buena sacudida para que cambiara un poco el sistema que se había anquilosado. Parece más allá del ruido, de Milei, que es un personaje como de esto, hay cosas en la sustancia que están cambiando y para bien, en la economía y en la riqueza del país, que tiene muchísimas capacidades. Bueno, mi esperanza es que ese cambio se traduzca también en una mejora de la calidad democrática y que mejore las instituciones. ¿Por qué? Porque si no, al final es un cambio de ideología, pero con la misma nivel, o mejor, de corrupción, mismo nivel de autoritarismo, pero de otra, en vez de ser de una ideología, lo es de otro lado. Vale. Yo creo que los ciudadanos latinoamericanos se dan cuenta de que lo que han tenido hasta ahora no les ha traído ni prosperidad ni riqueza, lo creo sinceramente. El propio Boric, que ha hecho algo hoy, ha reconocido errores en su toma de posesión, algo que es raro de ver en un país, en un cambio de toma de posesión, y se ha dado cuenta, pues bueno, que hay cosas que los ciudadanos ya tampoco están dispuestos a admitir. Eso está entre las cosas positivas. Muy bien, pues si queréis abrimos turno de preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a Sebastián. Sí. El caballero. Bueno, viendo todo esto, se ve que Europa ha hecho cosas totalmente mal. Ha hecho decrecer, ha desmontado centrales nucleares. Aquí en España se han roto incluso presas que había y tal. O sea, pero que, no sé, bueno, ¿cómo les han comido el coco aquí a estos o qué? Bueno, en Europa ahora mismo parece que hay una epifanía. Habéis visto la von der Leyen diciendo que es necesario regresar a la energía nuclear. Es una energía clarísima de soporte para la transición energética, clarísima. ¿Por qué? Porque nos habíamos abandonado en el tema de la energía, nos habíamos abandonado, pues en principio Centro Europa en manos de Putin, energía barata viniendo de Rusia. Ahora nos hemos movido de la parte Rusia hacia también Estados Unidos, seguimos siendo dependientes energéticamente. Un cierre como está ocurriendo en el estrecho de Hormuz corta gas natural y corta también el 20% del tráfico mundial del petróleo y países sufren. Entonces, Europa ha vivido bajo un paraguas, digo yo, en general de complacencia, porque la verdad es que la Unidad Europea y el mercado europeo y la UE, la Unión Europea, sí que nos ha traído muchas cosas que ahora damos por hechas. En lo que es la construcción europea, el tema de las fronteras, el tema del mercado único, pese a sus dificultades, hay cosas que ahora disfrutamos que son gracias a la construcción europea. ¿Qué pasa? Que, como todo, hemos de avanzar. Europa se ha convertido, como comentabas, en un monstruo burocrático donde tomar una decisión cuesta un mundo, donde efectivamente tenemos que pensar que la unanimidad no tiene por qué ser
el paradigma para seguir avanzando, es decir, hay que dejar que los países que quieran cooperar juntos y avanzar, dejarlos seguir avanzando, sin sacrificar la unidad europea, ser más flexibles, darnos cuenta en el terreno en el que estamos jugando, que no es el mismo terreno que antes, es verdad, somos una potencia en temas regulatorios, en temas medioambientales, en temas de protección del consumidor, de bienestar social, eso está muy bien, pero tenemos que ser capaces también de tener una voz en este mundo que no juega con las mismas reglas. No quiere decir dejar de lado nuestros valores, pero ser mucho más proactivos y hablar más con una sola voz y ceder cosas que antes no queríamos, como el tema de la energía, como el tema de la minería, como el tema de la transición energética, ser bastante más flexibles, porque al final los que pagan el pato son los ciudadanos, etcétera, etcétera. Es decir, Europa tiene capacidad para reaccionar. Como decía Schuman, yo creo que Europa reaccionará como siempre, cuando ya no se vea al borde del precipicio, pero no hay que acercarse demasiado al precipicio. Hay que reaccionar antes, pero es complicado, entre otras cosas porque los liderazgos no son los mismos que los que había hace 50 años o 60 años, donde había gente que tenía una visión mucho más a largo plazo que la que se tiene actualmente. Pero yo no soy catastrofista, pese a que os he pintado, es el mundo que vivimos, pero en ese mundo la gente sigue prosperando, sigue teniendo sus familias, sigue haciendo negocios, sigue mejorando la ciencia, siguen haciéndose muchas cosas bien, pues es por ahí. Y Europa, yo creo que en un momento dado dará un paso adelante, o si no lo da, pasará a ser totalmente irrelevante, pero fuera solos hace mucho frío, ya os lo digo. Todo este caos produce un Trump. ¿Es necesario un Trump? Todo este caos que ha producido Trump. Trump, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Trump es como decir, vale, no me gusta que el sol salga por donde sale, me gustaría que el sol saliera por el otro lado. Es un factor que tenemos que lidiar con él. ¿Cómo se lidia con él? Pues teniendo un poco de inteligencia estratégica. Es decir, él busca la confrontación, bien. Tú tienes que saber qué reglas jugar, cuál es tu nivel de fuerza y en qué puedes confrontar con él, manteniendo tus principios sin perderlos. Pues hay que ser listo y saber jugar al póker con Trump. Hay cosas que no vas a controlar en ese comportamiento, pero hay cosas que tienes que darte cuenta que puedes aprovechar. Y también también tienes que reaccionar y decir, oye, yo no puedo depender totalmente de todo esto, pues me voy buscando caminos alternativos, socios, países que están ahora un poco quemados en todo este tema, no necesariamente irnos de Trump para China, parece que es la tendencia que están haciendo muchos países. Este hombre no es fiable, me voy a China, que son súper fiables. Pues ojo con el modelo chino, ya sabéis, quiero decir, con China comerciamos porque es una gran potencia y efectivamente pues tiene mucha tecnología pero estratégicamente tiene también sus objetivos y sigue jugando una guerra soterrada que nosotros no vemos porque solo vemos lo bueno, Entonces, quiero decir, con Trump, pues Trump está ahí y hay que lidiar con él y hay que lidiar de manera inteligente. Es lo que quiero decir, y se puede, y te pegará zurriagazos porque te pega zurriagazos, pero que lo que tienes que intentar es que te duelan menos y saber esquivarlos, no irte de cabeza contra él porque entonces saldrás perdiendo, sí o sí, porque tiene más herramientas energéticas, comerciales, tecnológicas que tú no tienes, tal cual, y eso sin perder tus valores, que tú tienes que defender lo tuyo, no puedes no defenderlo, y hay líneas rojas que no se pueden cruzar, pero tienes que ser inteligente. Hola, Sebastián, sí. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. ¿Nos escucha? Sí, perfecto. Sí, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Te quería preguntar sobre la batalla, sobre la dominancia tecnológica. Hay dos modelos muy contrapuestos, ¿no? Por un lado, el americano, impulsado por el mercado, principalmente por los hiperescalares, AWS, Azure, Google, etcétera.
que quieren hacer esta dominancia tecnológica a través del mercado, ¿no? Y por otro lado, el modelo chino con empresas muy participadas o muy participadas por el Estado y muy impulsadas por el Estado chino. Aparte de regular, ¿cuál debe ser el posicionamiento de Europa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo posicionarnos para tener opción o por lo menos pintar algo en esta batalla, por un lado? Y si estamos a tiempo o es tarde ya. Bueno, yo creo, vamos a ver, es tarde para competir de igual a igual tanto con China que como Estados Unidos. Es tarde porque nuestra carrera va tarde, pero sí no es tarde para desarrollar nuestras propias capacidades, ¿eh? Ya no digo para competir con ellos, sino para no depender de ellos en lo que consideramos estratégico. En defensa, y os doy mi caso porque es el que conozco, no conozco, se define lo que son unas capacidades industriales estratégicas, es decir, aquello que realmente debemos tener sí o sí. En temas de inteligencia artificial y todo esto, igual. Tenemos que decir, a esto lo tenemos que tener en un nivel de mínimos o de medio que nos permita trabajar de manera autónoma. Autónoma quiere decir que llega un Trump o quien sea en la parte de los mercados y le dice a las empresas, a partir de ahora me le cortas el servicio y el tráfico a este país porque no me gusta lo que está haciendo y le cortas el servicio, que podría pasar, y estando incluso en un país democrático. Lo mismo podría pasar en un país que ya lo gobierna él directamente, como es en China. Entonces, debemos identificar, hay cosas que seremos dependientes siempre sí o sí, pero hay cosas básicas que son las que hacen el funcionamiento básico, la arquitectura básica, funcionamiento de los sistemas económicos, defensa, temas de gobierno, temas de gobernanza, servicios públicos y todo esto. Europa tiene que tener unas capacidades propias, no para competir, sino para funcionar con esas capacidades. Olvidémonos de competir ya con los gigantes tecnológicos de esto, pero por ejemplo, con Google, ahora sí que estamos llegando a acuerdos estratégicos en los que ellos efectivamente nos dan su tecnología, pero no les cedemos los datos. Temas cerrados, en donde tenemos la soberanía del dato, lo tenemos nosotros. Tenemos que desarrollar. Hay ahora mismo un montón de gente haciendo en España, en temas de inteligencia artificial, es un país de los que funciona más avanzado de Europa, junto con Francia y Alemania. Estamos haciendo cosas muy buenas. Estamos montando centros de supercomputación. El Supercomputing Center de Barcelona es algo espectacular. Lo que se está haciendo en Zaragoza lo es también. Lo que se va a hacer en el País Vasco también. O sea, ese es el camino. Y para eso hay que meter pasta, meter dinero público y privado, y favorecer la inversión tanto pública como privada, y agilizar todos esos trámites, darle la posibilidad a todas estas personas a hacer su trabajo. Ese es el camino que se debe seguir, y conviviendo con los dos grandes, porque con esos vamos a tener que convivir, pero al menos no nos dejemos en manos de ellos 100%, porque entonces sí que estamos perdidos, tanto por un lado como por el otro. Sí. Dime. Enhorabuena por la conferencia, la verdad que ha sido extraordinaria y, muchas gracias. Y clarificadora. Yo la verdad que defiendo también como usted la economía liberal y la democracia y las libertades, pero me parece que lo tenemos muy crudo. Muy crudo. Y me explico. Yo soy, a la hora de hacerme un marco que me explique las relaciones internacionales y la situación actual, yo soy forofo de Ray Dalio, que explica que estamos... De Ray Dalio. Ray Dalio tiene un libro sobre cómo afrontar el nuevo orden mundial, ¿no? Sí. Habla de que estamos al final de un ciclo de deuda a largo plazo caracterizado por una gran inflación, es decir, por el empobrecimiento de la población, caracterizado por unos enfrentamientos sociales y polarización política importantes, y caracterizado por un cambio de hegemón a nivel mundial, ¿no? Claro, la situación es
si somos cada vez más pobres, la inteligencia artificial va a suprimir un montón de puestos de trabajo. Nos enfrentamos a una situación, para mí, absolutamente pesimista. Yo no soy tan optimista como usted en este capítulo. Y la pregunta iría porque me parece que hay quien busca como solución a todo esto un cambio de sistema monetario. Se está produciendo en estos momentos el cambio hacia la digitalización y hay una cosa que es muy preocupante, que es el tema de las CBDCs, de las monedas digitales de los bancos centrales, que suponen un control de todas las transacciones que se hacen y, en definitiva, una pérdida de libertades. Yo creo que vamos hacia ese escenario que la verdad no es nada halagüeño y no le veo salida positiva. Es decir, estamos enfrentando Occidente con China, pero la enfrentamos como copiando su esquema de control y de dictadura, ¿no? Bien, no te voy. Gracias por la pregunta. Eso es uno de los escenarios posibles. Tiene un nivel de probabilidad pues que no es descartable, pero hay otros escenarios. Ahora mismo todavía se habla muchísimo del impacto de la inteligencia artificial, pero no hemos llegado a conocer muy bien en los próximos años qué va a ser. Yo he visto estudios donde efectivamente dice se puede producir ese chispazo o ese salto tecnológico que cambie las reglas del juego y nos lleve a un camino que no conocemos todavía y no sea necesariamente tan negativo como el que estamos viendo. Podría ser que ese cambio genere muchísima menos necesidad del trabajo por la gente, se cree otro modelo de sociedad diferente, o tengamos un despliegue económico completamente diferente con otras estructuras diferentes. Todo eso ahora mismo está mucho en el aire. El escenario que ahora todos vemos es este escenario sombrío porque estamos metidos ahora mismo en el momento del ruido, como os he dicho, y de la fricción. Pero aún yo no soy capaz de decir que ese va a ser el escenario que se va a cumplir. Puede que haya alguna disrupción tecnológica y un impacto que todavía desconocemos de toda esta revolución que nos lleve hacia otro camino diferente que puede ser mejor, puede ser como ha pasado también en muchas etapas del mundo, que haya un verdadero revolcón en forma de conflicto generalizado y cambiemos y volvamos a otro modelo de globalización completamente diferente, o puede ser que finalmente estas tensiones se normalicen, que cambien las instituciones internacionales y se cree otro modelo de cooperación global. Todo está abierto. Yo no soy capaz de decirte que vamos a ir a ese o a la otro. Ahora mismo, efectivamente, estamos pasando por una época muy complicada, pero esto porque todo está cambiando. Los equilibrios globales ya no son los que eran. O sea, el mundo que está representado en la ONU, en el Fondo Monetario Internacional, no es ya el equilibrio que existe actualmente. Estados Unidos tiene un poder de veto, pero cuando ya el resto de países tiene muchísima más población y riqueza que Estados Unidos y quieren también tener ese derecho a tomar decisiones globales. Ahí también está. Sí, aquí lo tenemos. Aquí, sí. Ahí tienes los dos rangos. El más, No, pero este no es No, el la del otra, mapa. la anterior, la de los colores, la de los Esta. Full Democracy sale Sí, España sí. como color azul Bueno, muy oscuro. España está en el límite bajo del Full Democracy, o sea, que si bajamos un puesto más, ya tenemos el azul más, Vale. Claro, clarito. Me ha sorprendido ver la comparación con Estados Unidos, donde recientemente a Trump le han tumbado no sé qué Corte Suprema, le ha tumbado el tema de los aranceles. Eso significa que Estados Unidos es más bajo en calidad democrática que España. Por eso. Eso es lo que me sorprende. O sea, me sorprende que en Estados Unidos la calidad democrática sea más baja, cuando al menos la división de poderes parece un poco más clara. Funciona. En ese sentido. En Estados Unidos le han tumbado a Trump el tema de los aranceles, se lo han tumbado. Claro. En España, por contra, tenemos un tribunal que no debería actuar en determinados temas, como el Tribunal Constitucional, que está tumbando los seres de Andalucía, la amnistía, y lo siguiente va a ser la condena al el fiscal general del Estado. Entonces me ha sorprendido eso porque
Yo en España no veo que tengamos un full democracy level, porque la división de poderes... Pero si tú miras, esto es la última edición del índice de calidad democrática. Lo importante aquí no es solo la foto, sino la evolución. Y si tú miras el índice cómo ha ido evolucionando de los años anteriores, en el caso español, cada vez va saltando. Esto no hay cambios drásticos por la propia naturaleza del índice, que es un índice ponderado, pero en todos los ámbitos, cada año vamos dando un escaloncito hacia abajo, y no nos extrañaría que en una próxima edición pues ya diéramos el salto al azulito más claro, podría pasar perfectamente. Estados Unidos con menos democrático, pero con el 40% de gas que nos da nosotros. Del gas, con no la... es lo preocupante, ¿no? ¿Sabes lo que quieras? ¿Qué más? Entonces, el enemigo lo tenemos enfrente a las bases. Entonces, en cualquier momento, cuando los moros salten, ¿quién nos va a ayudar? ¿Chino? Me da que no. Vale. No, rosa no. O sea, lo que os he dibujado os parece rosa. Por desgracia, Bueno, y pese que personalmente me quedaría una hora más escuchando a Sebastián, los trabajadores del edificio tienen una vida privada que mantener. Preferimos irnos antes de que nos echen. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima edición.